Buenos días, Leidel Ramos por acá. Voy a dar mi opinión porque yo pienso que la emigración ha fallado al pueblo cubano. La emigración en este caso de nosotros los cubanos que venimos o salimos de Cuba ahora que se puede a otras tierras y cómo nosotros de cierta manera nos hemos dejado manipular y hemos caído en la trampa de, de mi forma de pensar de los mismos que le conviene que nosotros estemos divididos. El otro día yo fui a casa de unas amistades que hacía rato nos visitaba y cuando entro por la puerta lo primero que me dicen es, ¿tú te crees que tú eres político ahora? Y de cierta manera mi respuesta fue, no lo soy, pero me gustaría hacerlo porque a mí no me gustaría que el día de mañana pasara 20, 30 años más y cuando ya yo sea un anciano aquí lleno de rencores y de odio, mi hijo me pregunte, pero papá, por ejemplo, él quiere hacer algo diferente a lo que yo hice y cuando me pregunte, por ejemplo, sobre mi país, entonces yo le tenga que decir, no, no vayas allá porque no se puede. Y entonces tenga que impedir su desarrollo, su gusto, lo que él quiera hacer y que él me pregunte, pero papá, ¿por qué tú no quieres que yo haga eso? Si cuando tú pudiste hacer algo no hiciste nada. Esa parte de quedarme inerte así me causaría mucho dolor. Y entonces ese es el objetivo del que yo, por lo que yo hago esto. Y después que ya empezamos a conversar y más o menos se nos bajó el ego y que sé yo sé cuándo, yo le comento sobre una película que yo vi que se llama Interstellar o Interestelar. En, la veo en Cinemax mucho. Y él me dice, yo sí, yo he visto esa película. Y yo esa película la he tenido que ver tantas veces para poder entender el mensaje. Bueno, porque yo no he entendido nunca el mensaje. Entonces no quise, como estábamos compartiendo en el alcohol, no quise darme alardes de saberlo todo para que no sigan hablando quizás o sigan formándose una opinión equivocada de mí. Y entonces quiero hacer la reflexión en ese sentido. Tienen que ver esa película para que puedan entender por qué yo pienso que la inmigración le ha fallado al pueblo cubano. Imagínense que usted pueda trascender, que usted pueda, por así decirlo, llegar a otra dimensión. Y usted salga de un lugar y conozca los errores por lo que usted tuvo que salir de ahí. Y sin embargo llegue a otro lugar pensando que de allí lo puede resolver. Pero cuando mire atrás se dé cuenta que, por ejemplo, muchas de las cosas que usted quiere resolver allá, cuando llega allá tiene los mismos problemas. Y entonces mira hacia atrás la gente que dejó allá y dice, yo puedo ayudarlos, yo puedo abrirle los ojos, puedo explicarles cómo hacer las cosas, pero no, no quiero, déjalos que ellos se destarren. Entonces esta película prácticamente basa sobre eso, donde Cooper, el personaje principal sale en esa misión fuera de la Tierra, porque la Tierra está experimentando unos cambios muy violentos que van a acabar con la humanidad, y deja en la Tierra a sus hijos. Entonces se une a un grupo de científicos, la doctora, por ejemplo, Anne Hathaway, que protagoniza la otra sobreviviente, la científico que sobrevive, y estos doctores deben supuestamente están supuestos a ser personas que no son egoístas, que están dispuestos a sacrificar su bienestar, su comodidad por el bien de la humanidad. Y entonces ya antes de ello había salido un grupo de otros científicos que salieron primero a otros universos, pudiéramos decirlo, porque es una película de ciencia ficción, que si lo asociamos con la realidad de nosotros, por ejemplo, que salieron a Europa o Canadá, por así decirlo. Y entonces la misión de esta gente es contactar a los que dieron señales de que se puede lograr algo mejor. Por ejemplo, que tú vives en Canadá y yo tengo que ir allá. Y cuando llega a uno de estos lugares, te encuentras, por ejemplo, con el Dr. Mann, que está protagonizado por Matt Damon, que representa precisamente el egoísmo, eh, esa altidez que es tan grande y dañina que te hace daño al ego, que tu objetivo simplemente es salvarte tú y salvar tu misión y olvídate del que dejé atrás. Y de cierta manera lo tergiversa. Y entonces Cooper se da cuenta que estando en el espacio, el objetivo de esta gente, después que llegaron ahí, que lo convencieron para que dejara a su familia atrás, a sus niños,
en este caso Murphy, la muchachita, en la mente de estas personas tan inteligentes y tan, vamos a decir, unselfish, que no son egoístas, no está para nada salvar a las personas que dejaron atrás. Y él decide, de cierta manera, regresar, atravesar las dimensiones del tiempo y mandarle un mensaje a su hija de cómo ella debe hacer las cosas para lograr, ya que él lo vio, lo experimentó, lo sintió de alguna manera, le quiere mandar ese mensaje a su hija para cómo lograr resolver la situación por lo que ella está pasando. Y lo logra. En ciencia ficción obviamente lo logramos, pero en la realidad como cubanos no lo hemos logrado. Porque cuando tú llegas aquí a Estados Unidos y tú te das cuenta que muchas de las cosas por las que tú saliste de Cuba, de tu país, que tú llegas aquí y aquí también existen, porque aquí también existe la corrupción, aquí también existen los políticos ambiciosos, la manipulación, el adoctrinamiento, esa serie de cosas que uno dejó atrás. Entonces tú de cierta manera te haces el bobo, como me dice alguien, no, ya yo salí de Cuba, el que está allá, si quiere, que se la mame, que eche la pelea a él, ya yo no tengo nada que hacer. Yo digo, tú no tienes nada que hacer si no quieres, obviamente. Tú puedes tomar el caso del científico, no quiero hacer nada, pero tú no podrías de cierta manera, ya que estás allá, tratar de influenciar a alguien para que haga daño a los que están atrás, simplemente por satisfacer tu ego. Y es lo mismo entonces como que si no quiero, no voy a ayudar, o sí quiero en mi caso, pero me quedo callado y digo mentiras. No le explico a las personas, por ejemplo, que la razón por la que usted no funciona allá es por la realidad, porque usted no quiere trabajar, porque cuando usted llega a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, donde quiera que usted mire, usted era doctor en Cuba y aquí tiene que empezar de albañil, usted no se queja. Pero si tú le dices a un doctor en Cuba mismo que sí, porque te gusta tu profesión de doctor en la mañana, pero búscate un trabajito de custodio en la noche para que tengas un poquito más de ingresos, te dicen que no, eso es una deshonra. Pero si tú llegaste aquí siendo doctor al país de la oportunidad y pasan 20 años y tú sigues siendo como un amigo mío que era cardiólogo en el Hermanos Amergera de La Habana, un doctorazo en Cuba, y aquí lleva 20 años de camionero. Aquí que tienes todas las oportunidades para salir adelante, invertir en tu educación, en tu futuro, y no has prosperado. Usted lleva 20 años de fracaso. Entonces cuando tú le mandas a decir al médico amigo tuyo allá que no haga nada por cambiar su realidad, simplemente emigra para acá para hacer lo mismo que estoy haciendo yo, usted está siendo egoísta. Cuando, por ejemplo, en mi caso, yo era estudiante, mi primer trabajo fue en la agricultura. Es lo único que no he podido hacer aquí en Estados Unidos, porque fui mecánico. Los que piensan, Leidel nunca ha trabajado. Fui mecánico. Aquí he sido mecánico. Aquí he sido albañil. Aquí he sido lo que estudié, transportista. Soy transportista. Me superé un poquito, fui a la universidad, aprendí inglés allá en Cuba para machucarlo. Aquí mi mujer es testigo que me ve forzándome todos los días por aprender inglés, francés. Por ser mi propio jefe, para que nadie me gobierne, porque esas eran las cosas que yo quería hacer cuando vivía en Cuba y no podía. ¿Y cuál es mi objetivo ahora? Comunicártelos a ti. Que sí, que allá hay inspectores que no te van a dejar poner un pequeño negocio, igual que los hay en República Dominicana, igual que los hay aquí en Miami, que están buscando el soborno, que tú le hagas un regalito. Hay policías que nada más te ven, pasas la pesa y tienes un bombillo fundido. Los camioneros sabrán que es verdad. Tienes un bombillo fundido y te paran y te ponen fuera de servicio. Te pasas 15 minutos por encima del tiempo, que estás supuesto a manejar por ley, así sea una emergencia, y te quieren multar. Si tienes una avería, por pequeñita que sea, no te diste cuenta, una manguerita, como pasa aquí, con una marquita, y ahí están para cobrarte la multa. Cuando tú llegas a un negocio aquí, esto es lo que tú le tienes que transmitir a las personas allá, que tienen que cambiar su realidad ellos mismos, porque los de aquí no vamos a hacer nada. Y que cuando tú llegas a un negocio aquí, por pequeño que sea, lo primero que tú ves que tiene que tener por ley es la serie de permisos y autorizaciones y certificados de compliance que tienen que tener ahí visibles
para que cuando el inspector pase nada más lo vea, porque si no también te va a meter una multa, porque el Estado aquí también vive de eso. Y cuando tú tienes esa posibilidad de mejorar tu calidad de vida y alguien, porque a veces nosotros sin querer le hacemos daño a las personas. Por ejemplo, tú tienes un hijo y tú no quieres que tu hijo pase por los trabajos que tú pasaste, y tú tratas de acomodarle las cosas en bandeja, ponérselas fácil, y sin darte cuenta le estás haciendo daño, porque el día que tú le faltes, ese tipo va a ser un inútil, no va a ser capaz de valerse por sí mismo. Y entonces, en este caso, yo sería como un Cooper. Ya yo, lo que yo te estoy diciendo, ya yo lo hice. Yo vendí tamales en Cuba en 1993, 94. Que tenía, no que me regalaban el maíz, que lo podía comprar, no, tenía que robármelo en una finca de autoconsumo. Obviamente, robármelo como se roba en Cuba. Y hacer el tamal para irlo a vender al campismo del Charcazo, para poder ganarme 4 pesos y comprarme un par de zapatos. Y era ilegal, pero yo lo hice. Yo vendí platanito en el tren ese que va de Nuevita Morón, Santa Clara. Yo no tenía platanal en Cuba. Yo tenía que llevar una botella de alcohol al custodio del platanal para que me dejara llevarme una caja de plátano y montarme en el tren, en Morón, bajarme en Velasco o en Violeta para vender los plátanos muchas veces a la misma policía, sabiendo que era ilegal, porque no hay patente, no había patente para eso, para poder ganarme los frijoles para ir a la universidad. Yo vendí alcohol 90, yo crié puercos. Ahora todo el mundo dice, no, porque no hay caña, no se puede hacer eso. Porque en mi época usted, dígame un cubano que diga que es mentira, que tú ibas al cañaveral y cortabas la caña. Cuando aquello no se podía, tú hacías un desguazo en el cañaveral y mucha gente esa caña se la picoteaba y se la echaba a los puercos. Díganme que eso es mentira. El guarapo lo molíamos a mano porque no teníamos guarapera mecánica. O sea, la caña la molíamos a mano para sacar el jugo porque no teníamos guarapera mecánica. Yo le compraba un quintal de frijoles, en cualquier cuneta usted sembraba. Era ilegal. Con un tenedor usted chapeaba el terreno, preparaba la tierra y sembraba una cosechita de un quintal, 2 quintales de frijoles para venderlo, para poder comprarse un par de zapatos. Y muchas veces no los vendíamos, nos íbamos con ese quintal de frijoles. Pregúntenle ahí, mi amigo Misael, que nos decían los locos, para allá, para el sur del Jíbaro, allá los cambiábamos por 2 de arroz, para regresar y vender el arroz, cambiar uno por un puerco en naranjo, vender el otro para seguir evolucionando. Y todo era ilegal, no se podía. Pero tú sabes cuál es la diferencia, que no teníamos nadie que nos dijera de afuera, no lo hagas que yo te voy a mandar los $100. No lo teníamos. Y esa es la gran diferencia, que hoy casi todo el cubano tiene a alguien afuera que te dice, te mando el dinero o te pago la salida, pero ven para acá, sal de ese, sin saber que te está haciendo un daño. Muchas veces, no todo el que llegue aquí va a triunfar. Hay personas que llegan aquí y fracasan. Y la resignación, por eso dicen, ¿por qué no se regresan? No se regresan por la resignación, porque muchas veces no queremos regresar después de 20 años con el rabo entre las patas. No es mi caso, pero hay muchas personas que sí le ha pasado. Y entonces ese es el mensaje. Si usted sale de allá y usted transciende, y usted tiene la visión de ver que este mundo es mejor, que se puede cambiar, no trate simplemente de ver las manchas del que dejó atrás, trate de inyectarle las cositas buenas que puede hacer al que deja atrás para que pueda mejorar su calidad de vida. No vendas tu casa para venir para acá, que después te quedas sin casa y sin nada aquí. Hazle una hipoteca, dásela a alguien que te preste el dinero contra el título de la propiedad, sal del país, invierte ese dinero, multiplícalo, que hoy día se puede. Y si bueno, no te gusta, ya entonces ya decide emigrar, porque emigrar también lo hacemos desde que tenemos uso de razón. Y nos quedamos, porque al final de la película, Cooper, ya después que le dieron la solución al problema, regresó tantos años después, ya se había creado la solución, y al final se monta en su nave y se vuelve a desaparecer a la aventura, porque eso es lo que está en su naturaleza. Si ya hiciste todo lo posible, ayudaste al que está allá y al final no te convenciste, te puedes desaparecer y cumpliste con tu objetivo de ayudar a quien tú dejas atrás, no de echarle más tierra arriba para que haga lo que tú no hiciste.